Santo es Dios. Gloria al nombre del Señor. Amados, Dios les bendiga en esta mañana. Aquí comienza en esta hora el programa El Justo por la Fe Vivirá, emitido desde la emisora Bellavista Estéreo 103.6. Hoy, como es habitual, nuestro hermano John Jairo Gámez en la parte técnica y tu hermano en Cristo Blas Pesotti Arias. Vamos a continuar, amados, el estudio bíblico, gloria al Señor, de este hermoso libro, Hechos, y vamos a remitirnos al capítulo 16. Hoy voy a tratar específicamente de 3 versículos que están en el versículo 16, 17 y 18. Vamos a leer y oramos inmediatamente, haciéndole una advertencia a nuestro hermano por aquí, internamente a nuestro hermano John Gámez, que hoy el programa va un poco más corto. Definitivamente el programa no creo que esté rondeando por ahí los 40 minutos, me parece. Gloria al Señor. Un programa que realmente no quiero extenderme mucho en este tema porque es un tema muy restringido, pero muy edificante también. Gloria al Señor. Voy a leer la palabra del Señor en los versículos 16 al 18. ¿Ubicó la cita, amado? Capítulo 16 de Hechos. Pues leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice la Escritura: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, el autor del libro, daba voces, o sea, gritaba, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esta, la muchacha, lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Oramos. Amantísimo Dios, Señor eterno y soberano, Padre Santo, gracias te doy, Señor amado, por tu palabra santa, poderosa, justa y misericordiosa, digna de ser escuchada, de ser oída, de ser obedecida, Señor, y de ser proclamada y predicada a todas las naciones. Padre, gracias te doy por este programa de Bellavista Estéreo. Gracias, Padre amado, por el justo por la fe vivirá, Señor, porque hay hambre y sed de tu palabra en toda la redondez de la tierra, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos críticos, álgidos, cumbres, porque se está cumpliendo hasta las comas y hasta las tildes de tu palabra. Un pueblo tú estás formando, un pueblo estás preparando aquí en la tierra, la iglesia de Jesucristo, para morar contigo en moradas celestiales, porque va a suceder en cualquier momento, como dice tu palabra, en un abrir y cerrar de ojos, un magno acontecimiento milagroso, llamado el arrebatamiento de tu iglesia. Señor, ayúdanos, Padre, Dios soberano, en el nombre de Jesús de Nazaret, para estar preparados para poder volar contigo, Señor, y no quedarnos en esta tierra que ama generalmente y obedece el pecado, Señor. Guarda tu pueblo, edifícalo en esta mañana con este programa,
con este mensaje de tu palabra. Edifícalo y fortalécelo en gracia, en la fe y en el conocimiento tuyo, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios para siempre. Sí, amados, continuamos con la correría misionera evangelística del apóstol Pablo y con sus acompañantes, sus 3 acompañantes, Silas, Lucas y Timoteo. Y no se sabe cuántos más formaban parte de este equipo misionero, pero estos 4 son los que menciona el cronista del libro. Y como habíamos visto, una vez llegados allí a Filipos, una ciudad importante de la provincia norteña de Grecia, en Europa, Macedonia, pues los misioneros lo primero que hicieron fue enseñar, predicar, alabar, adorar al Dios del cielo, orar a Dios juntamente con un grupo de mujeres junto a la orilla del río Gangites. De estas mujeres, el libro de Hechos destaca la salvación de una de ellas, llamada Lidia, de lo cual nos ocupamos en detalle en el programa anterior. Ahora sucede algo posterior, y es que ellos van caminando, dice el pasaje, iban a la oración, y le sale al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Gloria al nombre del Señor. Para particularizar en este acontecimiento, llama la atención y al mismo tiempo parece extraño, ¿verdad?, que habiéndoles ido tan bien hasta este momento en Filipos, pues como que hubo la salvación de esta mujer llamada Lidia y el bautismo de ella en las aguas junto con su familia, porque toda la familia se convirtió al Señor y fue bautizada. Llama la atención, repito, que el autor del libro nos narre un acontecimiento desagradable. Esta es una interrupción que hace Lucas en la narración para relatar, para describir algo desagradable, como es la expulsión de un demonio del cuerpo de una joven, de una niña, que dice el pasaje que era adivina. Y vale la pena, gloria al nombre del Señor, explicarnos el por qué sucede esto. Porque pues el cronista no relata, ¿verdad? Perdón, lo que sucedió en el lugar de la oración donde ellos iban dirigidos, sino que él se dedica a contar este acontecimiento desagradable. Y hay una triple explicación, hay 3 razones poderosas que debemos aprender, amados hermanos y escuchas, por las cuales Lucas hace esto. Primero que todo, él quiere destacar, óigase bien, que cuando se predica el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino y de la gracia, en el poder del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, por siervos llenos del Espíritu Santo, hay una constante que se llama la oposición satánica. Realmente el ministerio cristiano tiene el contrarrestar, la oposición, el contraste de Satanás oponiéndose a él, cuando dicho ministerio, gloria al nombre del Señor, es realizado por la llenura del poder, el poder del Espíritu Santo. Cuando los siervos que ejercen el ministerio, gloria al nombre de Jesús para siempre,
son bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Muchas veces se tiene la creencia de que siempre que se predica el Evangelio, siempre Satanás se levanta, y en realidad muchas veces lo hace, pero casi siempre o siempre sucede es cuando se hace la obra en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Segundo, otra razón poderosa por la cual Lucas nos relata este desagradable, infausto suceso, es que él quiere demostrar, ¿verdad?, que el poder de Dios gobierna sobre el reino de Satanás, sobre el poder del diablo. La gran diferencia que existe entre el poder de Dios y el poder del diablo. Indudablemente que Satanás, siendo un ser sobrenatural, un ángel caído, pues tiene poder, tiene un poder sobrenatural, pero el poder satánico es limitado. El de Dios es sin límites, es infinito. Por eso este pasaje nos demuestra la supremacía, gloria al Señor, del poder de Dios sobre el poder de Satanás. Es lo que quiere también demostrar el autor al narrar este acontecimiento. Gloria a Jesús. Y por último, hay una razón además, y es que Lucas quiere demostrar que el adversario de las almas, el diablo, es un peón de Dios, es un vasallo de Dios, un subalterno de Dios, del reino divino. ¿Por qué? Porque siendo sobrenatural y teniendo un poder sobrenatural, este personaje maligno es usado por Dios cuando en su soberanía Dios lo decide hacer así, como en este pasaje, donde vamos a darnos cuenta que, gloria al nombre del Señor, esta muchacha poseída por un espíritu de adivinación fue una herramienta, fue una agencia de, bendito sea el nombre del Señor, de Dios, un instrumento divino, a pesar de que estaba poseída por un demonio o un espíritu inmundo, porque encontramos en el pasaje que ella promociona la presencia y la función de los misioneros allí en Filipos, de Pablo y sus acompañantes. Ella decía: estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Es muy raro, ¿verdad? Es muy raro considerar la realidad de esta proclamación de esta muchacha adivina, porque estaba proclamando una verdad, y sabemos que el diablo es el padre de mentira. ¿Por qué entonces lo hacía? Si era un espíritu inmundo el que hablaba por boca de la muchacha, ya lo veremos más adelante. Pero contentémonos ahora con enfocar, con tener esa visión general de las noxas, de las causas por las cuales el autor del libro de Hechos relata este desagradable y desgraciado acontecimiento de una mujer poseída de demonios, a la cual el apóstol Pablo tiene que expulsarle un demonio de su cuerpo. Y en vez de Lucas llegar a narrar un acontecimiento tal vez más edificante para nosotros, como era lo que sucedería en el sitio donde iba dirigidos los misioneros, al sitio de la oración. Gloria al nombre del Señor. Quiero dividir el corto estudio de hoy en tres partes. Primero, la oposición que hizo Satanás a través de esta mujer adivina. En el verso 16 nos ocuparemos de eso, de la oposición que hizo el enemigo de Dios. Segunda parte del estudio, el reconocimiento.
la identificación que realizó el mismo diablo, el demonio que estaba en la muchacha, de quiénes eran los misioneros y cuál era el propósito por el cual ellos estaban allí en esa ciudad de Filipos. Eso está en el verso 17. Y por último, estudiaremos lo que es la expulsión misma del demonio del cuerpo de la muchacha, llamado exorcismo. Eso significa exorcismo, expulsión de un demonio de una persona. Y ese es el título de la enseñanza de hoy: el exorcismo de una joven allí en Filipos. El exorcismo de una joven en Filipos. Bueno, dice el verso 16 que aconteció que mientras íbamos a la oración, dice Lucas, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era una muchacha, dice el pasaje, una niña esclava de corta edad. Y encontramos en realidad en este versículo que el caso de la niña era desgraciado, era digno de lástima, porque la niña no solamente era una esclava espiritual, porque estaba poseída de un demonio, sino que además era una esclava terrenal. Humanamente ella también era esclava, porque el amo de ella era la persona a la cual ella le servía adivinando. Es decir, que era una sirviente, una muchacha que no tenía voluntad propia. Ella debía hacer lo que quería que hiciera el amo de ella, el amo terrenal. Pero también tenía un amo espiritual, que es el padre de los demonios, Belcebú, el rey, el príncipe de las moscas. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Bueno, pero hay que advertir que aunque el versículo 16 comienza, constátelo en su Biblia, amado hermano, escucha, aunque dice el versículo, aconteció que mientras íbamos a la oración, en realidad el autor no se refiere al acto de orar, sino al lugar de la oración. Aconteció que mientras íbamos a la oración, quiere decir más bien mientras íbamos al sitio donde íbamos a orar. ¿Por qué? Porque eso, ¿cómo decirle? Acopla con lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo 16. Leo ese versículo. Y un día de reposo salimos, dice Lucas, el autor de Hechos, fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Observe que Lucas aquí pone la atención del lector no en la oración misma, sino en el sitio donde ellos solían orar. Y es el mismo sentido de este versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, al sitio, repito, de la oración, salió esta muchacha poseída de un espíritu de adivinación que daba gran ganancia a sus amos. Aleluya, adivinando. Hay un dato muy interesante. Cuando la iglesia empieza a crecer, amado, empieza a desarrollarse, Satanás trata enseguida de obstaculizar el trabajo de los siervos de Dios, porque no le interesa que la iglesia crezca, no le interesa que el cristiano mismo crezca espiritualmente. Y esto lo encontramos repetido en el relato de Hechos. Por ejemplo, en Samaria, mire lo que dice Hechos 8, 18 y 19. Hechos 8, 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo:
dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este Simón, en este pasaje, era un mago, era un falso profeta, era un adivino también, como la muchacha que aparece aquí en Filipos. Acá en Samaria, en el ministerio de Felipe el Evangelista, Simón se opuso también a la predicación de Felipe allí en Samaria, y les ofreció dinero, como le acabo de leer, para que el poder de Dios con que ministraba el evangelista Felipe, cuando imponía las manos sobre las personas y había milagros, lo tuviera él. El diablo pensó que Dios, el poder de Dios era rentable, era comprable o vendible, Se equivocó. Entonces, lo que le quiero mostrar con este pasaje de ejemplo es la oposición satánica cuando se predica el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Felipe también, el evangelista, en Samaria era un hombre lleno del Espíritu Santo, y allí el diablo usó a un hombre llamado Simón para tratar de para insinuarle al evangelista Felipe que le vendiera, como si eso fuera así de sencillo, el poder que Dios manifestaba a través de él. Pero encontramos también otro ejemplo en el mismo ministerio del apóstol Pablo, cuando él predicó en el primer viaje de misiones en la isla de Chipre, en una ciudad llamada Pafos. Y quiero leer el pasaje, Hechos 13, versículos 6 al 8. Escuche lo que dice la Escritura. Y aconteció que, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos en Chipre, ¿quién? Pablo y Bernabé hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, otro adivino, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un oficial romano, varón prudente. Llamando a Bernabé, y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, gloria a Jesús, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Vea usted la oposición, la contra que hacía también un espíritu inmundo en Pafos, en Chipre, a través de la persona de un adivino llamado Bar Jesús o Elimas, cuando él estaba, dice el pasaje, con un oficial romano llamado Sergio Paulo, y Sergio Paulo escuchó a Pablo predicar el Evangelio y quería escucharlo con detalle. Este hombre que estaba con Sergio Paulo, instrumento del diablo, llamado Elimas, bendito sea el Señor, o Bar Jesús, se le oponía, trataba de estorbar a Sergio Paulo para que no escuchara a Pablo. En aquella ocasión, el contexto de ese pasaje dice que Pablo reprendió a este Bar Jesús, a este Elimas, y terminó se volvió ciego. El poder de Dios, a través de la maldición que le lanzó el siervo de Dios, Pablo, en el nombre de Cristo, lo puso ciego por un tiempo. Le cayó un juicio. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo bíblico, gloria al Señor, de el contrarresto que hace el enemigo de Dios a la obra de Dios, de la predicación del Evangelio. Pero lo hace, repito, no se nos olvide, en ministerios llenos del Espíritu Santo. Y precisamente ahora en Filipos, Satanás usa a una muchacha divina, a una niña esclava, doblemente esclava, como he explicado, porque era esclava terrenal y esclava espiritual, para estorbar el trabajo de los misioneros. No se nos olvide tampoco
la gran rentabilidad, gloria al Señor, que le producía este trabajo a sus amos, porque dice que les daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Pero, continuando, dice el verso 16, que le salió al encuentro, en la parte final del verso 16, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Mire, el original en griego, cuando traduce espíritu de adivinación, lo que significa literalmente, textualmente, es que ella tenía un espíritu pitón, o un espíritu de nombre Pitón. Gloria al Señor. ¿Qué es una pitón? Una pitón es una serpiente inmensa, una serpiente grandísima, que se traga las presas. Pero ¿qué tiene que ver? Porque se habla aquí de espíritu pitón. Es traducido espíritu de adivinación en nuestra Reina Valera 1960. Pero el original habla de un espíritu pitón porque se refiere a la serpiente que guardaba, oiga bien, que protegía el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, que era un lugar donde supuestamente los adeptos a este ídolo que allí se adoraba, que era Apolo, iban a escuchar la voz de los ídolos, de los dioses paganos allí que moraban en Delfos, a hablar. Entonces la gente, los paganos que iban a ese oráculo buscando que los demonios los guiaran, los que eran los ídolos, porque los ídolos son demonios, este oráculo de Delfos estaba ubicado en Delfos. Delfos era una ciudad de Grecia, y específicamente este oráculo de Delfos estaba en un templo que quedaba allí en Delfos, que era dedicado a un dios pagano, a Apolo. Apolo era el ídolo de la naturaleza, de la verdad y de la profecía, entre otras tantas, ¿cómo decirle?, funciones que se le atribuyen a este polifacético dios pagano llamado Apolo. Dice la leyenda, entre otras cosas, que esta serpiente llamada Pitón, que guardaba este oráculo de Delfos en este templo pagano, fue muerta, fue destruida por el propio dios Apolo, el propio ídolo Apolo. Esa es la leyenda, dice la leyenda así. Entonces podemos concluir de esta aclaración de por qué se habla aquí en el original no de serpiente, de mujer adivina, una mujer que tenía, que era divina, espíritu de adivinación, sino se habla en el original que era un espíritu pitón. Entonces podemos concluir, hecha esta aclaración, que así como una sacerdotisa del dios pagano Apolo, en el oráculo de Delfos podía predecir el futuro, óigase bien, asimismo en Filipos, esta mujer adivina que sale al encuentro de Pablo y sus compañeros, poseída de un espíritu de adivinación, también servía a sus amos en Filipos adivinando, en la misma forma en que solía hacerse en el oráculo de Delfos, donde una profetisa hablaba en el nombre del dios Apolo, dice la verdad de Dios. Entonces así ahora esta mujer hacía lo mismo. Dice el versículo 16 que ella, la joven adivina, daba gran ganancia a sus amos adivinando. Surge una pregunta, amado escucha, oyente de este programa, El Justo por la Fe Vivirá. Gloria al Señor. ¿Cómo es posible que Satanás pueda cautivar, pueda fascinar, pueda enceguecer tanto la mente y el corazón de esa gente en Filipos, hasta ese extremo que
una cantidad grande de gente iba a consultar a esta muchacha divina para que le dijera la suerte. Porque se supone, pues dice el texto, que ella le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y si le daba gran ganancia era porque mucha gente iba a consultarla. Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible esto? Que Satanás haya enceguecido tanta gente allí en Filipos. Mire, amado, la palabra de Dios es su propio intérprete. Uno no necesita suponer. Cuando tú estudias la Biblia y tienes el Espíritu Santo y Dios te guía con su sabiduría y conocimiento, la misma Escritura te da la respuesta a todo. Mire, el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos nos da la respuesta. Porque esta gente fue enceguecida en Filipos a tal extremo de que muchos de ellos iban a consultar a la mujer poseída por el diablo, por el demonio de adivinación. Dice Romanos 1:21, escuche. Pues Pablo, hablando a los gentiles, a los romanos que eran gentiles, les dice, pues habiendo conocido ustedes gentiles a Dios, lo que quiere decir Pablo es, debiendo haber ustedes gentiles haber conocido a Dios, debiendo haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se enorgullecieron en su razonamiento. ¿Por qué se enorgullecieron? Porque rechazaron el conocimiento de Dios y prefirieron vivir como si Dios no existiera. Así son los gentiles, hermanos. Así son los inconversos. Así son los idólatras. Así son la gente que no reciben el Evangelio de Cristo. Viven como si Dios no existiera. Y su necio corazón fue entenebrecido, fue cegado. Termina diciendo el versículo Romanos 1:21. La pregunta obvia es, ¿por qué Pablo dice ahí a los gentiles que ellos debían haber conocido a Dios y que entonces al rechazarlo se enorgullecieron en su razonamiento y prefirieron vivir a espaldas de Dios? Si ellos no habían oído el Evangelio, hermano, ¿por qué Pablo les dice así? La respuesta es que Pablo no les dice que debían conocer a Cristo, sino les dice que habiendo conocido a Dios o debiendo haber conocido a Dios, al Padre Celestial. Entonces explíqueme, hermano, si ellos no conocían el Evangelio, no se les había predicado, ¿por qué Pablo les dice así? Porque Dios, el libro de Romanos nos enseña que los gentiles, los inconversos, los que no han recibido a Cristo como Salvador y Señor, ellos de todas maneras tienen un testimonio de que Dios existe, y no uno, por lo menos 2 testimonios de que Dios existe. ¿Cuáles son esos 2 testimonios? Primero, la creación. La creación misma proclama la gloria de Dios. El salmista dijo, los cielos cuentan la obra de tus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, corrijo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19. Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Vale decir, toda persona, aunque no conozca a Cristo, viendo las estrellas, ese cielo estrellado precioso, en una noche sin nubes, tiene que reconocer que eso es obra de Dios. El universo no se pudo hacer solo, como dicen los científicos, por generación espontánea o por una gran explosión, un Big Bang. No, el cielo fue creación de Dios. Dice la Biblia, que es la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces eso es algo que viene al corazón, aún del que no conoce a Cristo, cuando ve el cielo. Eso se llama el testimonio de la creación. Y a eso se refiere Pablo cuando le dice a los gentiles que no habían conocido el Evangelio,
debiendo ustedes haber conocido a Dios, viendo por la misma creación. Pero hay otro testimonio más, que es la conciencia misma, que es la parte de nuestra alma, la voz interna que nos dice qué es malo y qué es bueno. Esa es una voz que se oye aún en el corazón que no tiene a Cristo. Eso se llama la conciencia. Entonces, eso fue lo que hizo que la mayor parte de la gente en Filipos, que no conocían el Evangelio de Cristo, gran parte de ellos fueran a consultar al demonio, a esta mujer adivina, poseída de un espíritu de adivinación, porque ellos habían rechazado a Dios, la creación de Dios. El gentil, el incrédulo, el que no tiene el Evangelio de Cristo, el que no es un hijo de Dios, no explica la creación de Dios como debe explicarla, no la entiende como debe entenderla, como dice la Biblia, sino algunos dicen que fue algo que se hizo solo, otros dicen que fue una explosión hace 5.000 millones de años, llamado el Big Bang, la gran explosión. Eso es algo que se enseña en universidades y colegios, pero no es verdad por amor a Dios, por amor a la Biblia. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Entonces, esa era la razón por la cual esta gente consultaba a esta mujer, porque rechazaron a Dios en la creación, en sus conciencias. Entonces prefirieron vivir a espaldas de Dios. Concluyendo todo lo que estoy hablando, Satanás había cegado tanto la mente, gloria de Jesús para siempre, qué lamentable. Tanto había cegado Satanás la mente y el corazón de esta gente filipense, que este negocio llegó a ser muy lucrativo, muy rentable, como sucede hoy en día. ¿Quién no sabe que los brujos, los hechiceros, los adivinos viven engañando, y que hay muchos carros lujosos que los viernes se ponen y se parquean a las puertas de las casas de estos adivinos y pagan cual cantidad de plata, porque le creen a los brujos, a los hechiceros, pero no creen la palabra de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y esto no es solamente así hoy en día. La Biblia dice que será así aún peor en los tiempos finales. Mire qué terco y qué necio es el corazón de los incrédulos. Dice Apocalipsis 9, 20 y 21, cuando habla de los juicios de la gran tribulación, la séptima trompeta, dice que los otros hombres, eso sucederá, eso no ha sucedido en los tiempos finales, mire lo que va a suceder, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, mire, tan necio e incrédulo es el corazón del hombre, que las plagas que hemos visto hasta ahora no son nada, hermano. El SIDA, el coronavirus, los calores que hay en todo el mundo, eso no es nada. Los tsunamis, los terremotos, las que vendrán en los días finales. Y dice que cuando vengan esas cosas peores, Apocalipsis 9, 20, 21, los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas que no han venido sobre la tierra, que vendrán, que son peores, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías o adivinaciones, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Las adivinaciones también van a ser el pan de cada día en los últimos días, a pesar de todos los juicios que sucederán. Esto va a seguir, hermano, mientras que la maldad y la necedad y el engaño permanezcan en el corazón del hombre.
rechazarán a Dios. Solamente el poder de Dios puede transformar una vida y hacer que la incredulidad arraigada en el corazón del hombre sea vencida y la persona reciba a Jesucristo como Salvador y Señor. Hasta aquí, bendito sea el nombre del Señor, la oposición de Satanás. Pero dice el verso 17 que el espíritu inmundo, inmoral, impuro, el espíritu de demonio que había en esa niña, identificó a los siervos de Dios. Y no solo los identificó, sino que los señaló. Los señaló. Leamos una vez más. Verso 17. Esta niña adivina, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, gritaba a todo pulmón, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué significa eso, hermano? Que esa niña seguía a Pablo y a nosotros. El verbo original en griego da a entender que ella los seguía de cerca y permanentemente. O sea, no los dejaba ni a sol ni a sombra, ahí estaba pegada. No los perdía de vista, no les perdía pisada. Así es el diablo, hermano. El diablo no, cuando ve a una persona llena del Espíritu Santo, está pendiente, buscándole la caída. O si no se cae, para pisarlo, para enlodarlo, ensuciarlo, trata de ponerle zancadilla. Pero en este caso, lo asombroso es que no hace eso el espíritu que estaba en la mujer, el espíritu malo, sino que ella da un mensaje certero, cierto, verdadero, de quiénes eran los siervos y que los traía allá a esa ciudad. Porque ella dice, o el demonio a través de ella: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aleluya. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿No es acaso que Satanás es padre de mentira? Sí. Porque habló verdad. Y porque aparentemente la verdad que habló a través de la muchacha endemoniada, de espíritu de adivinación, ayudaba un poco a la obra de Dios. Eso parece un contrasentido, una contradicción. Por eso se preguntan algunos exégetas, según al estudiar este pasaje: ¿es acaso que Satanás está dividido contra sí mismo? Que a veces él es perverso, pero a veces hace cosas buenas o dice cosas buenas. No, Satanás siempre piensa lo malo, siempre hace cosas malas. Lo que pasa es que ahora hizo algo que le convenía. Entonces, ¿por qué Satanás no está dividido contra sí mismo? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, a propósito de la, ¿cómo decir?, la calumnia que le levantaron y le decían que acusaban a Cristo de que él echaba fuera demonios por Belcebú. Entonces, o sea, por el poder de Satanás. ¿Qué contestó Jesús? Dijo: ¿acaso Satanás está dividido contra sí mismo? ¿Satanás está dividido contra sí mismo? Ningún reino, dijo Jesús, el reino de Satanás no está dividido contra sí mismo. Porque si estuviera dividido, sería vencido. El reino de Satanás estaría destruido, porque un reino dividido es vencido. Ahora, ¿por qué entonces dio un testimonio correcto esta niña endemoniada? Ya se lo acabé de decir, hermano. Porque le convenía. A Satanás le convenía. Recordemos, primero,
antes de entender esto, por qué le convenía a Satanás esto, que el Satanás, los demonios, a veces identificaron o dijeron cosas verdaderas. Por ejemplo, leamos Marcos 1:24 y 34. Mire que a través de un endemoniado en una sinagoga, de un hombre endemoniado que estaba en una sinagoga, el demonio o los demonios hablaron. Y dice Marcos 1:24 y 34 que los demonios dijeron, o el demonio dijo, hablándole a Jesús que estaba en la sinagoga: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mire que está hablando verdad el demonio. Jesús va a llegar un día en que va a destruir a los demonios, lo va a echar en el lago de fuego y azufre. Sé quién eres, siguió hablando el demonio a Jesús. Eres el Santo de Dios. Otra verdad. Y dice el pasaje que sanó allí en esa sinagoga el Señor a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, al ver a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mire que también decían verdad ahí. Y Marcos 5:7, a propósito del endemoniado gadareno, muy conocido, dice que clamando a gran voz, el endemoniado gadareno dijo a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire, otra verdad. Jesús atormenta a los demonios, porque Jesús es la santidad personificada, es Dios. Los demonios no resisten la presencia de Dios. Los demonios son perversos y hablan mentira y maldad, pero a veces dicen verdades, como en el caso de Jesús, como en el caso de la mujer endemoniada, la divina, que proclamaba quiénes eran Pablo y los misioneros que venían con él, y que él les traía por allí, por Filipos, que era predicar el evangelio de salvación. Pero en aquellos casos, cuando los demonios dicen alguna verdad, tiene un fin perverso, maligno. Acá en el caso de los demonios que hablaban a Cristo, era tratar de minimizar o evitar que Jesús los atormentara, o tratar de evitar que Jesús los echara fuera de los cuerpos. Trataban de distraer, pero no podían, porque Jesús al fin y al cabo los echaba fuera cuando él quería. Y en el caso de la niña endemoniada de acá de Filipos, el caso era un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque, como dicen los intérpretes bíblicos, Satanás aquí hablaba ese testimonio correcto a través de la endemoniada, la niña divina, para enredar, óigase bien, la pureza del evangelio con las mentiras y la inmundicia del paganismo, de la idolatría. Amén, gloria al Señor. Amén. O sea que Satanás es astuto. La sabiduría diabólica es astucia, no es sabiduría propiamente dicha. Porque al tratar de enlodar, de empantanar, de estorbar la pureza del evangelio, enredándola con las mentiras y la inmundicia del paganismo, la gente iba a pensar dos veces buscar a Cristo en el evangelio, porque la gente diría: bueno, pero este evangelio que predica Pablo y predica Silas
y predica Timoteo y Lucas, también lo predica esta mujer que es adivina. Entonces, por esa razón fue que Jesús dice el versículo este que leía, Marcos 5:7, no, el versículo Marcos 1:34, dice que Jesús no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esa es la razón por la cual Jesús no dejaba hablar a los demonios, ya que los demonios le conocían, porque él no aceptaba, Cristo nunca aceptó, oígase bien, la confesión, la proclamación de el evangelio a través de la boca de los demonios. Jesús nunca recibió o acepta la predicación del evangelio a través de la boca de los demonios, porque cuando se acepta eso, la pureza del evangelio bendito sea el Señor, se enreda, se enloda, se ensucia con las mentiras y el mal testimonio de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es que no es bueno, hermano, cuando hay canciones del mundo que te dicen el evangelio. No, porque ahí eso es un arma de doble filo del diablo para tratar de, ¿cómo decirle?, mezclar la santidad del evangelio con los placeres del mundo. Dios es santo, hermano. No le estoy diciendo que de pronto Dios no acepte un vallenato cristiano. No estoy diciendo eso, porque hay personas que se han convertido de verdad y aman a Dios y de pronto tienen un vallenato cristiano y no me gusta a mí porque lo de Dios es santo, pero de pronto Dios no lo rechaza plenamente, porque de pronto se predica la palabra, pero es que cuando nada más se habla del evangelio en una forma despectiva, Dios rechaza eso, hermano. Dios rechazó el testimonio del evangelio a través de esta divina. ¿Por qué sabemos que lo rechazó? Porque cuando llegó un día en que esta mujer incomodó a Pablo, habló al espíritu y lo echó fuera. Pero dice la palabra que pasaron días en que Pablo aceptó, ¿no?, o toleraba, mejor dicho, que ella siguiera proclamando lo que proclamaba. Tal vez en esos momentos esta muchacha, el espíritu que estaba en ella no se manifestó, y de pronto hasta podría tener un poquito de temor de Dios. ¿Quién quita?, como dicen algunos. Pero llegó un día, vamos a leer lo que dice el verso 18, en donde definitivamente Pablo la exorcizó, le expulsó el demonio que la atormentaba, y esto lo hacía por muchos días. Verso 18, mas desagradando a Pablo al cierto día, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. El diablo, hermano, no resiste la presencia de Dios, no soporta la presencia de Dios, y él se manifiesta en los ministerios, en el servicio cristiano de creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo el poder de la llenura del Espíritu de esos siervos es mucho mayor que el poder de Satanás, y la autoridad de Jesús que tienen los siervos de Dios es superior, y los demonios no pueden rehuir, salir de los cuerpos, aunque haya demonios más difíciles de ser expulsados, que necesitan del ayuno y de la oración mayor en el creyente para echar fuera
para salir fuera de los cuerpos, como Jesús le dijo en alguna ocasión a los discípulos que no pudieron echar fuera un demonio. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y llegó Jesús y fuera, y lo echó fuera. Jesús les contestó, porque este género no puede salir sino con oración y ayuno. Hay que volver, hermano, hay que volver a eso, a la práctica de la oración. Hay que hacer de la oración una costumbre cordial, no rutinaria, no religiosa, una costumbre cordial, diaria, abundante. Y si la podemos combinar con ayunos, el poder de Dios se manifiesta pleno, se rompen las cadenas y Dios obrará maravillas, obrará prodigios. Padre celestial, Dios soberano, te doy gracias, Señor, porque este mensaje no salió tan cortico, porque tú eres el que decides y tienes la última palabra, Padre, porque tu palabra es un tesoro incalculable, un tesoro que emana, fluye, corre y se manifiesta de muchas formas. Padre, gracias te doy, porque tú has hablado en esta mañana, tú nos has exhortado y nos has edificado, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser siervos tuyos íntegros, en donde aunque tengamos la oposición de las tinieblas, siempre tú nos darás la victoria, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a